Seguimos en Noticias Globovisión Economía, estamos conversando con Leonardo Soto, economista. Le dejaba la consulta antes de irnos a la pausa del efecto que está teniendo para la economía venezolana el ingreso de mercancías importadas sin aranceles, pero la incapacidad que podemos tener en este momento de colocar nuestros productos en el exterior, porque hay lugares a donde sencillamente nuestros productos no pueden llegar o donde tienen altos niveles de aranceles y dejamos de ser competitivos para el mercado. Claro, el hecho, estos beneficios, digamos, importantes que se dieron al sector importador fue precisamente para llenar ese vacío de abastecimiento que Venezuela vivió durante un tiempo y crear ese efecto de normalidad en cuanto al aprovisionamiento y normalidad comercial. Sin embargo, eso como medida inmediata es finito y ya está llegando a su límite cuando la empresa está buscando, el país empresarialmente hablando, desde el punto de vista industrial, está buscando tener mayor participación, se encuentra con una barrera de contención que es una cantidad importante de productos importados en la economía. Entonces, sincerar la política de producción nacional para el gobierno es un costo o es un arma de doble filo, porque si yo incremento los aranceles a los productos importados y estos dejan de entrar con la misma afluencia, pero no estoy fortaleciendo de manera oportuna con financiamiento, con capacidad técnica, con herramientas, con insumos a nuestro productor y además mejoro los elementos logísticos para colocar esos productos en nuestros anaqueles, se va a ver nuevamente un vacío de aprovisionamiento, un vacío en anaqueles que no beneficia desde el punto de vista político, desde el punto de vista estratégico, a un gobierno que está entrando a una fase de campaña electoral prolongada. Ahora, esto tiene que ver con una falta de confianza por parte de, en este caso, el Ejecutivo Nacional y quienes llevan las finanzas del país en esos productores nacionales, o es un tema de falta de suficientes ingresos para poder contener el nivel de el que no se dispare el valor cambiario, o tiene que ver que no hay suficiente dinero para las dos cosas, para poder cubrir la demanda de divisas y al mismo tiempo cubrir la necesidad de financiamientos de los sectores, dado que tampoco tenemos en este momento una banca con capacidad de dar crédito. Yo no creo que el gobierno no confíe en el productor y en la empresa nacional. De hecho, ha mostrado señales de que quiere acercarse y establecer una relación un poco más diplomática, quizás ese es el término más apropiado. Yo creo que aquí es un tema de posibilidad, desde el punto de vista de flujo de caja, que para nuestro país sigue siendo muy lento, de acuerdo a nuestra necesidad de consumo y de crecimiento. Luego de haber vivido más de una década de crecimiento y de crisis sostenida, hemos pasado por hiperinflación, por esta inflación y por otra serie de crisis que se han venido acumulando. Ahora el gobierno está tratando de compensar una balanza en producción con déficit y financiamiento, pero tratando de mantener un equilibrio del tipo de cambio que es artificial, a través de la inyección constante de divisas, a través de las mesas de cambio, de dinero que entra al torrente, al circulante de la economía, pero no necesariamente va a fortalecer factores productivos. Entonces es como una especie... Porque no es un dinero que venga efectivamente de la producción completa del sector privado. Las divisas que se inyectan a la economía vienen de nuestra actividad petrolera. Única y exclusivamente. Única y exclusivamente. El asunto es que el mantener estable el tipo de cambio en ciertos sectores sociales y económicos, inclusive políticos, da una sensación de tranquilidad, de estabilidad, de que el país ha logrado una senda de crecimiento como así se ha vendido y como de hecho se ha venido vendiendo para el final del año 2022. Pero eso no es más que una ilusión. Es artificial, más que un tema de ilusión, pues bueno, ilusión se puede interpretar de muchas maneras. Desde el punto de vista técnico, es artificial. Significa que su posibilidad de ser sostenible y sustentable es realmente muy vago, muy efímero. ¿Qué debería hacer el gobierno en este momento desde el punto de vista estratégico? Sí, y de hecho lo están haciendo, intentando fortalecer la actividad petrolera como la punta de lanza para generar los ingresos suficientes que el país requiere y financiar el incremento de la producción a través de la infraestructura que se requiere para ello. Eso, digamos que es un punto a favor en su estrategia del hacer. Sin embargo, aún hay muchas tareas pendientes desde el punto de vista inclusive de las negociaciones internacionales que debe hacer el gobierno, de terminar, de concretar la flexibilización de las sanciones a través de acuerdos políticos reales, que es una agenda compleja pero necesaria, porque el país necesita de deuda, el país necesita de refinanciar su deuda y necesita que entren alrededor de 80.000 millones de dólares para poder cubrir todos esos frentes que tú bien lo mencionaste, que si saco de un lado puede que el otro esté en escasez y necesito esa cantidad importante de dinero. Es decir, el gobierno está viendo en macro lo que el pequeño empresario ve en micro. Es decir, el gobierno trata de cubrir con ventas escasas
una gran necesidad financiera, y es básicamente lo que está viviendo el pequeño empresario. Con un flujo de caja escaso, el pequeño empresario trata de cubrir su inventario, de fortalecer sus ventas, de pagar el personal. Entonces yo creo que esa realidad macro, esa realidad micro tiene que llevarse a un terreno símil, un terreno par, y entender que o nos sinceramos en lo que está ocurriendo a nivel económico o la vamos a pasar muy mal en los próximos años. Cuando hablamos de sanciones, el efecto que esto está teniendo efectivamente dentro de la economía, estamos viendo entonces que el efecto ha permeado al sector privado de la economía más que al objetivo que era el Ejecutivo Nacional. Las figuras, básicamente. Las sanciones económicas iban a tener un efecto directo en la economía, eso es así, es decir, de hecho son sanciones económicas para debilitar tal vez la posibilidad de gestionar de un gobierno determinado. Eso es obviamente una hipótesis debatible que los politólogos pues, pudiesen discutir. Sin embargo, el que se prolonguen aún más, el que se sostengan aún más, puede deteriorar mucho nuestra capacidad de responder a un país que está demandando más bienes y servicios luego de haber salido de una crisis bien importante. En cuanto a meter en esta ecuación ahora a Colombia, nos abrimos a Colombia y qué bueno que podemos volver a tener un paso fronterizo allí, pero el efecto que esto tiene en la economía, los colombianos hoy día están en una posibilidad o en una posición de producción de bienes y servicios mucho mayor que la nuestra, aunque nuestra mano de obra sea demandada en otros lugares. ¿Cómo quedamos allí? Mira, la percepción del tema frontera tiene dos caras, la informal y la formal. Formalmente estaba cerrada la frontera, informalmente nunca dejaron de pasar mercancías de un lado hacia el otro, porque de hecho en los estudios recientes que hice en zonas de Táchira, en Presencia en Táchira, en Barinas, en Mérida y en toda la parte sur del lago, la cantidad de productos colombianos que estaban en circulación era impresionante. Ahora, ¿quién se beneficiaba de esa movilidad informal de mercancía? ¿Cómo se generaba esa cadena? ¿Cómo pasaba esa mercancía con fronteras cerradas? Ahora, si eso estaba y se había creado todo un pequeño microsistema económico alrededor de esa informalidad e ilegalidad, ¿cómo eso ahora genera un efecto rebote cuando en la formalidad se dan condiciones arancelarias, tributarias y de resguardo institucional que se supone encarecen esa posibilidad de circular mercancía de un punto hacia el otro? Ciertamente, si lo vemos desde el punto de vista macro, ahora que la frontera está formalmente abierta, Colombia puede demandar de Venezuela, por ejemplo, carbón que en algún momento se exportó, puede demandar gas que en algún momento se exportó, eso es una realidad desde el punto de vista macro, pero el desorden y el caos que ya existía con la frontera cerrada y las personas que crearon de eso una forma, un modus vivendi, pues pueden comenzar a crear focos de distorsión en estas zonas que te acabo de mencionar, y ahora el punto es cómo el gobierno retornarnos a todo a la formalidad. A la formalidad, entendiendo que nuestra economía está alrededor del 52% en la informalidad, considerando condiciones tributarias, condiciones legales, condiciones logísticas que no permiten lamentablemente que el formal pueda constituirse y decir tengo un futuro práctico en este país. Bien.